vamos a aprender algo muy importante. Usted sabe que cuando venimos acá, la oración tiene un gran poder y una manifestación grande de parte del Señor, porque muchas veces oramos por nosotros, pero también oramos por otros. Y cuando oramos por otros es cuando el Señor más se manifiesta. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en mí, sino estoy pensando en otro. Y el Señor, eso fue lo que nos dio ejemplo, que Él no pensó en sí mismo, sino que pensaba en nosotros, en nuestra salvación y en todo. Pero si usted ve el título del capítulo en su versión Reina Valera de la Biblia, dice ahí: Jesús ora por sus discípulos. Y a veces no nos damos cuenta que muchas veces alguien puede estar orando por nosotros, y aunque no nos lo diga. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Esta es una oración que el Señor hace de altura, hermano. Una oración no como lo hacían los fariseos, que oraban para que la gente supiera por qué oraban y para quién oraban, ¿verdad? Sino que ellos para ser reconocidos. Mas el Señor hace esta oración como despedida de la última cena que tenía. Y quiero que veamos, quizás no podamos leer todo y entender todos los versículos de este capítulo 17, porque hay muchos elementos que nos pueden ayudar a nosotros para poder entender esa oración del Señor para con sus discípulos. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? El discípulo hace lo que el maestro le manda, y por eso es que el Señor enfatiza mucho y hace una oración poderosa para esos discípulos. Allá en San Juan capítulo 17 versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5 y 6, versículo 6, para que podamos entender un poquito. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé, ¿qué dice? Vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Si usted se da cuenta, es una oración como cuando ya uno sabe de que ya no va a estar más ahí. Era una oración de altura. Yo lo veo como una oración más allá de cualquier otra oración que nosotros podemos encontrar en el Señor. Como el Señor estaba orando por los discípulos en los momentos donde Él ya sabía que su obra aquí en la tierra había terminado. La parte humana, el hombre de carne ya había terminado. Por eso, hermano, hay cosas que nosotros debemos de ver en esa oración, estos pequeños versículos que acabamos de leer. Una de las cosas que podemos ver, que el Señor intercede por sus discípulos. En ese momento en el que a Él ya le iba a tocar cumplir lo que proféticamente estaba escrito, Él empezó a orar por los discípulos. Hermano, ¿qué nosotros hacemos cuando a veces vienen momentos de angustia, momentos difíciles? A veces no pensamos en nada más que en nosotros, en lo que nos viene por delante o lo que estamos viviendo. Amén. Y eso es lo que nosotros podemos ver, cómo primeramente Jesús glorifica a Dios como una Trinidad. Y ahí nosotros debemos de entender que el Señor, lo primero que dice en el versículo 1, vea cómo es, y como para ejemplo a todos nosotros. Dice el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice ahí, hermano? Vea claramente, dice: levantando los ojos al cielo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver cuando Jesús dice esas palabras en su oración? Levanta los ojos al cielo diciendo: bueno, aquí llegó el momento de mi partida, pero sin olvidarse de darle gracias al Señor.
cuando Él dice en esas mismas palabras, hermano, que pone sus ojos, está poniendo también la voz, está poniendo todo su ser. Escuchen, y entendemos que en ese momento sus discípulos están escuchando la oración de Jesús. Ellos estaban escuchando. No escuchaban la oración de pedir para sí mismo, porque recuerde que el Señor mismo tenía los mismos sentires que nosotros. Si dice, Señor, si es posible pasar esa copa, ¿sabe qué es lo que decía? Hombre, yo anduve con estos, y ni porque les he enseñado, y han visto mi gloria, han visto milagros, y mira cómo son. Hombre, si hasta uno se desanima, ¿sí o no? Saber que iba a morir, y eso que no estaba pensando en los fariseos ni en los incrédulos, sino que lo tenía tan cerca que a sus mismos discípulos le habían fallado. Por eso dice, no, hay cosas que no van a cambiar. Entonces vemos ahí que lo que encontramos cuando hablamos acerca de que levanta los ojos al cielo, hermano, es una aceptación de las cosas. Y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, que nosotros podamos entender que aún mismo en ese mismo versículo 1 dice la misma palabra. Escuche, dice, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabe que la gracia de todo esto es que todo lo que nosotros hagamos sea para gloria del Señor? Que todas esas palabras de Jesús cuando le dice que tu nombre sea glorificado, ¿por qué? Porque recuerde que si en algún momento no se hubiese cumplido el propósito por el cual Jesús había venido aquí en la tierra, todo el plan divino del Señor se venía abajo. Si hubiera sido más la parte humana que hubiera sobresalido, hermano, entonces realmente no se hubiera cumplido el plan del Señor y no hubiera sido glorificado. Ahora, cuando yo le digo acerca de esos versículos, cómo realmente se glorifica a Dios, es la aceptación, y ahí es donde viene la parte de la obediencia que a veces nosotros debemos de entender. Amén, hermano. Entonces vemos claramente que el Señor está diciendo en esos versículos, mire lo que dice en el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre la carne, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire, ¿por qué nosotros estamos aquí? Porque Dios nos ha dado la vida eterna, y Él tiene la potestad, tiene la autoridad para dar la vida eterna. ¿Cómo la obtenemos? A través de aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero nosotros somos beneficiados de esa acción, pero aún con de ese sacrificio que Jesús hizo, pero a veces no lo valoramos, porque minimizamos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso a veces tenemos esas actitudes, esos comportamientos. Realmente, hermano, cuando uno es del Señor, uno entiende de que ha sido creado para adorarlo. Pero cuando usted mira de que la gente es indiferente, que estamos hablando de Dios y usted está como perdido, como en la luna, como en Marte, entonces realmente al Dios que nosotros alabamos realmente no ha hecho todavía su obra en esa persona. Ahora, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice Juan 12:32? Mire, en esta versión NTV me gustó mucho. ¿Por qué? Porque dice en ese pasaje que leímos, en el versículo 2, dice, porque les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Ahora miren lo que dice en esta versión, en la NTV 12:32, dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Como eso, ¿lo entendió? Ahora el versículo 33, ¿lo tienen? Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Que el Señor, así como Él murió, realmente no cumplió su obra, sino que su obra la cumplió en su resurrección. Es ahí donde nosotros tenemos la vida eterna. No dejar a Jesús en la cruz del Calvario, no dejarlo ahí con el sacrificio, no, sino que la obra se viene a cumplir cuando Él resucita. ¿Por qué? Porque ahí es donde en esos mismos versículos les está dando a entender a los discípulos lo que viene después. Miren lo que dice el versículo 3. Dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado.
Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? ¿Cuál fue la obra que Jesús está hablando acá? La razón por la que vino, para realmente levantar al caído, rescatar al perdido, sanar al enfermo y dar salvación a aquellos que no la teníamos. ¿Está entendiendo? Dice: vine a hacer la obra que tú me mandaste a hacer. ¿Qué es lo que vemos ahí? Mire la oración de Jesús. Obediencia. Obediencia. Como podía haberlo hecho, en sí mismo no podía haberlo hecho, pero lo hizo. Cuando nosotros vemos ahí que el Señor está orando por quién, por sus discípulos, está orando por otros, no está orando por sí mismo. Está reconociendo todas las cosas que se habían hecho. Hermanos, gran ejemplo nos dio el Señor en esa oración. A veces nosotros no entendemos quién puede estar orando por nosotros, pero vemos claramente de que hay alguien que puede estar orando por nosotros para que seamos sanados, para que Dios nos restaure, para que Dios nos guarde. Así como usted trae una petición acá, usted está orando por alguien y esa persona quizás ni se da cuenta. Y a veces hay personas que Dios hace la obra, como quizás estos discípulos que escuchaban la oración del Señor, pero cuando su situación se arregló, se olvidaron de Dios. Hay muchas veces, esas son una de las actitudes que a veces nosotros tenemos como creyentes, que fácil olvidamos las cosas. Por eso la resurrección del Señor, y no solo en la resurrección, sino que también podemos encontrar ahí que habla acerca de su regreso. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5. El versículo: ahora pues, Padre, glorifícate al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire las palabras de Jesús. Lo que está haciendo es intercediendo por otros. Dice: Señor, tú me los diste y se han guardado. ¿Por qué? Por tus palabras. ¿Eran perfectos? ¿Tenían defectos? Sí. También tenían virtudes. Pero si nosotros lo ponemos a ver, hermano, le vamos a ver más los defectos que las virtudes. Si miramos a cada uno de los discípulos que el Señor usó, que fueron aquellos que ministraron, que expandieron el evangelio, tenían defectos, tenían temor, tenían realmente en algunos tuvieron duda de seguir el ministerio porque era muy difícil, pero el Señor intercedía por ellos para que el Señor los guardara. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener la protección de Jesús en carne cuando estaba con los discípulos a cuando ya no iba a estar. Y esa era la oración de él, porque él sabía de que ya no iba a estar físicamente con ellos. Y a veces nosotros nos sentimos bien cuando hay alguien que está al lado nuestro y nos protege, ¿verdad que sí? Mire, le voy a decir esto: cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, no quieren que nuestros hijos se vayan, pero ¿sabe cuándo van a ser probados nuestros hijos si realmente fueron bien educados? Cuando ellos estén solos y hagan lo correcto. Pero cuando sus hijos, a la primera que usted lo deja ir porque se va a estudiar y hace lo que quiere, usted falló, reprobó como padre, porque esa era la oportunidad que esperaba. Y a veces como padres no pensamos eso. Nuestros hijos son probados cuando están solos, no cuando están con nosotros. Cuando realmente no está papá y mamá, entonces le toca tomar decisiones en: no voy a hacer esto porque yo sé que es malo. Pero cuando nuestros hijos, aún nosotros como padres, quieren hacer cosas indebidas, es una alarma, porque cuando menos esperemos, algo malo va a pasar. Jesús oraba por esos discípulos porque ya no iban a estar con él. Como padres, eso es lo que tenemos que hacer cuando nuestros hijos ya no están con nosotros: orar por ellos. Ya no los vamos a poder proteger cuando ellos maduran, amén. Ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Vea la autoridad de Jesús. San Juan 5:27
en esta versión NTV, San Juan 5:27 dice: y le he dado la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da la vida eterna. Así de fácil. Nos guste o no nos guste. Mira, la gente dice: ¿y por qué Dios es injusto? ¿Y por qué? Y a nosotros que nos importa. Dios lo estableció así. ¿Y qué lo vamos a cuestionar? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios estableció en la palabra? Hay gente que quiere cambiar la Biblia. Dice: pero eso no está bien. Pues haga lo que quiera. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted va a vivir de acuerdo a lo que vive la Biblia, si no, viva como usted quiera. Escriba su propia Biblia y viva a través de lo que usted quiera. Amén, hermanos. San Juan 5:27 dice la palabra: y le he dado autoridad para juzgar a todos. Escuche, todos, diga conmigo, todos, buenos y malos, hermano. Dice: porque es el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. No se sorprendan tanto, versículo 28, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, vivo y muerto, hermano, va a escuchar la voz de Dios. Escuche lo que sigue diciendo, 29, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos hacen el bien? Mire, poquitos, hermanos, ya me asustó. Bueno, si no hace el bien, entonces vamos a esta parte. ¿Qué dice? Y los que continuaron en su maldad, ¿qué dice? Resucitarán. ¿Para qué? Búsquenlo en la versión, no crea que es invento mío o mi traducción. A eso ya no nos gustó. Poquitos amén. Amén, amén, amén. Pero ¿qué es lo que quiero que usted vea? La autoridad de Jesús. La autoridad de Él. Es a través de Él, amén, que nosotros tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué dice Jesús? Vamos a leer del 6 al 8 los versículos. Mire, es que ya no me ajustó porque este capítulo tiene un montón. Dice: ora por los que el Señor le dio, no ora por el mundo. Fíjese, mire la oración de Jesús. Dice, versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿De dónde nos sacó el Señor? Del mundo, de esa vida pecaminosa. Dice que de lo más vil y despreciado del mundo, de allí nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una referencia que aquel intelectual, aquel que se creía más santo que el mismo Moisés, el Señor dijo: de allí los voy a sacar a ustedes, y a ustedes les voy a dar a conocer los misterios de la verdad. De ahí, mire, por eso se da cuenta todo el background de todos los discípulos del Señor. No había ni uno que ellos tuvieran el intelecto, a excepción de Pablo, que hubieran tenido un conocimiento intelectual, sino que todo lo sacó de su obra, de su vida cotidiana. Y ahí avergonzó a todos los sabios, porque a él les reveló la verdad, y a través de ellos ahora nosotros tenemos la verdad también. Claramente el Señor dice: los que del mundo me diste. ¿De dónde? De ahí nos sacó. Y sigue diciendo: y han guardado tu palabra. Ahí hay algo que le identifica a esos por el cual él está hablando de los discípulos que sacó del mundo, que guardaron su palabra. Si usted, Dios lo sacó del mundo, pero no ha guardado su palabra, entonces no es del mundo, como dice ni de aquí ni de allá, hermano. Porque la palabra es sinónimo de obediencia. Pero sigue diciendo la palabra: y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esas son las palabras de Jesús. Si usted se da cuenta, esta oración de Jesús es delante del Padre, hacerle ver todos los méritos, todas las cosas buenas de sus discípulos. No ora por el mundo, no en estos primeros versículos, más adelante de este capítulo sí. Pero él dice: no ora por los del mundo, está orando por sus discípulos que guardaron su palabra, que creyeron la palabra que él les dio, que el Padre le dio al Hijo y que él se la dio a los discípulos y que ellos la recibieron, dice la misma palabra, y que a través de ella conocieron que él verdaderamente salió del Padre.
Por eso es que la oración del Señor se enfoca en eso. Hermano, hay mucho que nosotros podemos hablar con respecto a todo esto que el Señor menciona. Confiando realmente en sus discípulos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que nosotros le correspondamos a la confianza que Él nos tiene. Que así como Él oró por sus discípulos, Él sigue, como dice, tenemos alguien que intercede por nosotros. Dice que tenemos abogado para con el Padre. O sea, intercede, hermano. Por eso es que aunque nosotros hagamos lo que hagamos, pero si realmente hay arrepentimiento genuino, de verdad, o sea, no una repetición del pecado, lo hago hoy, más tarde lo vuelvo a hacer entonces eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es algo genuino de dentro del corazón, donde yo sé que hice algo malo y que ya definitivamente no lo voy a hacer más, que le pido perdón y el Señor ahí obra. Pero aquel que viene se echa 3 cervezas hoy y la otra semana se echa otras 2 y la siguiente 5, y Jesús sabe, Señor, que yo soy débil, más que me la ponen ahí bien sudadita y me la zampo, como dicen. Hermano, estás en tu pecado, fácil, y muy creyentes podemos ser, con saco y corbata podemos andar, pero estamos hundidos en el fango. No podemos nosotros, y aunque no nos guste, así es, y así es. Por eso, hermano, claramente el Señor oraba por esos discípulos. ¿Por qué? Mire lo que vemos acá en el versículo del 9 al 14. Dice el 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y ha sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire las palabras de Jesús. Le dice, guárdalos. Ya no voy a estar yo presencialmente, físicamente con ellos. Guárdalos. Te ruego por ellos. Ahora, mire lo que sigue diciendo, que el anhelo del Señor, de sus discípulos, usted y yo, que realmente seamos uno, que esa sea la muestra realmente que para el mundo somos un solo cuerpo. Por eso, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo no puede estar dividido. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos divididos, entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo. Seguimos siendo lo mismo. ¿No se da cuenta usted de eso? Qué feo es de que entre nosotros como misma familia hablemos unos de los otros, que hagamos cosas que no están bien. Entonces, no realmente, eso es lo normal, eso es lo que pasa en el mundo. ¿No se da cuenta en los trabajos? ¿Quién cree que le pone el dedo a la gente en los trabajos? La gente misma que trabaja, su compañero de trabajo. Es el que le va a decir a su jefe que usted se queda tarde haciendo overtime y no trabaja. Es su compañero de trabajo. Eso no hace ninguna diferencia. Pero claramente el Señor está diciendo, yo les he dado, en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Dice, porque son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por eso Jesús claramente dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí. Nos van a afectar las cosas, pero definitivamente, hermano, tenemos que ser diferentes. Tiene que haber una diferencia, pero si nosotros nos comportamos igual, hermano, entonces ni siquiera le puedo decir que somos malos creyentes, que no somos creyentes, pues. Eso es fácil. ¿Y dónde realmente se muestra? En nuestro lugar de trabajo. Fácil, hermano. ¿Por qué le digo esto? Versículo 19. Me voy a saltar a lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que Dios espera? Mire, dice, se santifica, es santidad. Dice, así como yo me santifico, que ellos sean santificados. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Cuál verdad? La que está en la palabra, hermanos. Es la palabra la que nos hace ver lo pícaro que podemos ser. Es la palabra.
Lo malo que nosotros hacemos es la palabra. Y eso es lo que dice, ok, y este es como ¿cómo le puedo decir, hermano? Es como el triturador, ¿verdad? Nos metemos ahí, sacamos la esencia, ok, aquello ya hay que desecharlo, queda la esencia. Entonces, eso es lo que hace la Escritura en nuestra vida. El Señor requiere santidad. Mire, sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá al Señor. Dice, ay no, pero es que Dios mira el interior. Hermanos, le voy a decir algo. Yo no sé si hay alguien que ha tenido una enfermedad interna del corazón, del riñón, del pulmón. Yo no sé si alguno Dios lo ha sanado, pero mire, yo le voy a decir algo. Usted puede estar enfermo por dentro, pero indudablemente que se le va a reflejar en su cuerpo. Se le va a empezar a ver como dicen, demacrado, todo aquello, y está dentro. Así está nuestro corazón. Cuando está mal por dentro, se va a reflejar por fuera. Ahora, usted puede estar muy enfermo y se puede maquillar y todo, pero si tiene enfermo su corazón, no importa que se vea bonito por fuera, tarde o temprano va a empezar a salir la pudrición que hay en el exterior. Entonces al Señor no tanto le interesa solo adentro, sino de adentro para que se refleje algo bueno afuera. Pero si solo pensamos afuera, más temprano que tarde sale a luz nuestro pecado. Entonces el Señor claramente está diciendo que ellos se santifican. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que realmente nosotros nos santifiquemos con la verdad. Amén, hermanos. Tengo los últimos versículos. Ya me salté un montón. Ahora, versículo 22. Mire lo que dice. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, otra vez, así como nosotros somos uno. Mire Jesús. Y está orando por los discípulos. Y le está diciendo ahí que quiere que sean uno como ellos son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 23. Versículo 22. La gloria, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿qué dice? En la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor del Señor se demuestra en la unidad. Ahí es donde se ve cuánto amamos a Dios. Si nosotros no estamos unidos, no podemos decir que amamos a Dios. Lo podemos decir como dicen del diente al labio, pero realmente dice la misma palabra, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Prestemos mucha atención. Y esta es la oración de altura del Señor delante del Padre por sus discípulos. Hermano, imagínense qué oración. Le daba todos los méritos. Aquí no habló mal de ellos. Si usted se da cuenta, de Jesús no habló mal de ellos. Habló del mundo, pero no de los discípulos. Imagínese, hermano, que alguien ore por usted. Hermano, Señor, yo oro por mi hermana Blanca. No, mi hermana Guaitila. Lo voy a poner. Mira, hermano, tú sabes, tan perversa que es, tan mala, perdónala, cámbiale el corazón. No, vea que si oramos nosotros por alguien. Señor, perdónala, cámbiala. Hermano, mira a Jesús lo que está haciendo. Todo lo bueno. ¿Y cree usted que no tenían cosas malas, hermano? Si tenían. Pero él dirigía toda la oración al Padre de las cosas buenas, rogándole para que los guardara y los cuidara, porque ellos ya no iban a estar. Él ya no iba a estar, pero ellos sí iban a quedarse aquí en el mundo. Entonces, hermanos, si vamos a orar por alguien, oremos diciendo: Señor, tú sabes que tiene un gran corazón, tú sabes que es bueno, Señor, tú sabes que como todos fallamos. Póngase también ahí como pecador, pero no le echemos todo. Señor, tú sabes que es perverso, cámbialo, llévatelo, Señor, porque, ¿verdad? Versículo 25, 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios. Claramente el Señor ahí habla, hermanos. Y hay una parte que habla acerca de la vida eterna, que estemos donde Él está.
Ahí lo puede leer, unos versículos que no lo leímos. Habla de la vida eterna. ¿Cuál es el anhelo del Señor? Que un día podamos disfrutar su gloria plena cuando Él venga por segunda vez. Hermano, créanme que cuando leía yo y meditaba en este capítulo dije, Señor, ¿cómo es tu oración por mí? Porque cuando hablaba de discípulos, no estoy pensando en los primeros discípulos que el Señor tuvo, sino que estaba orando por mí. Si soy su discípulo, si quiero hacer las cosas que le agradan, estaba orando por mí, viendo todas las cosas. ¿Fallo? Sí. ¿Falla usted? Sí. Pero Dios estaba orando por nosotros, intercediendo por nosotros, diciéndole a sí mismo todos nuestros méritos para que realmente Él nos pueda guardar. Dice, aquellos que me diste, que sean guardados en la verdad. Están aquí en el mundo, pero ellos han creído que yo soy el que tú enviaste. Y yo creo que todos los que estamos, si usted no cree, tiene la oportunidad de creer, que es a través de Jesucristo que se obtiene la vida eterna. Dice que no hay otro camino sino a través de Él. Amén. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos, por favor, que podamos meditar en su palabra. En este capítulo 17, yo espero que usted haya leído hasta el día de hoy todos esos versículos, capítulos anteriores, para que le pueda entender un poco, tener sentido de todo lo que encontramos en el Evangelio de San Juan. Pero créame, hermano, que cada versículo tiene un gran mensaje para nosotros, una gran enseñanza que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Acaso el Señor no piensa en aquellos que no lo tienen? Claro que sí. Por eso en San Juan 3:16 dijo su misma palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio Él pensó en todos, pensó en nosotros, pensó en aquellos que no lo tienen y pensó en aquellos que lo van a rechazar también. El Señor ha pensado en todos y a todos nos ha dado la misma oportunidad. Pero por eso estamos aquí, para reconocer la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor.